¿Qué tal? Un saludo a todos, sean bienvenidos al primer video del canal Méndez Mecánicos, en el cual vamos a tocar un tema un poco básico en el ámbito de la mecánica automotriz, que es el ciclo a 4 tiempos o el ciclo Otto. Sí, es cierto, es muy básico, aunque también es el pilar principal de todo este mundo automotriz. Conforme vaya pasando el tiempo, vamos a seguir subiendo videos con distintos temas, unos básicos, otros un poco más avanzados para la gente que ya se dedica como tal a esto. Por lo tanto, si te interesa este mundo automotriz y seguir viendo más material didáctico, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que te estemos avisando cada vez que subamos un nuevo video. Sin más, empecemos. Muy bien. Para empezar, debemos dejar bien en claro qué es el ciclo de 4 tiempos o el ciclo Otto. Este ciclo es el principio de funcionamiento básico de los motores a combustión interna, utilizados en vehículos antiguos y hasta los más actuales. Aunque ya sabemos que ya tenemos otras opciones de movimiento para los vehículos, como pueden ser los vehículos eléctricos, híbridos, etc. Sin embargo, este principio básico en un motor a combustión interna es de lo cual tenemos que partir para poder entender muy bien qué es un motor y cómo es que un vehículo se mueve. Para empezar, quiero mostrarte los componentes que intervienen directamente en este ciclo. Válvulas, válvula de admisión y válvula de escape. Por si no las conoces, una válvula la verás físicamente como esta que tengo en las manos. Tenemos un vástago y tenemos un asentamiento, un asiento de válvula. Después tenemos una bujía, que la puedes ver aquí iluminada. Esta es una bujía. En este caso, una bujía de 4 electrodos. Posteriormente te diré su función. Tenemos también un émbolo o pistón. Este componente va a recibir distintos nombres dependiendo del país de donde seas. Aquí en México lo llamamos pistón. Es esta pieza como tal, ¿sale? Físicamente lo vas a ver así. Este es un pistón. Aunque viene en conjunto con otra parte que se llama biela. El conjunto de pistón y biela lo verás de esta manera. Pistón, biela unidos por un perno en esta parte. Finalmente tenemos un cigüeñal. Un cigüeñal es un elemento que tiene una disposición muy parecida a los pedales de una bicicleta. Grábate bien lo de los pedales de la bicicleta porque es una referencia muy fácil para poder entender este funcionamiento. Siempre he dicho que el motor a combustión interna, el ciclo a 4 tiempos, es muy parecido a un cuerpo humano, en el cual admitimos alimento, comemos, comprimimos en el estómago, utilizamos esa energía para desarrollar cierto trabajo y finalmente pues expulsamos los desechos, lo que no utilizamos. En la fase de admisión, como su nombre lo indica, se introduce al cilindro una mezcla de aire y combustible. Esta parte que podemos observar aquí es el cilindro, esta parte, ¿vale? Esto es muy parecido al funcionamiento de una jeringa, un principio básico que todos podemos reconocer. En la jeringa, el émbolo va hacia abajo, y si tenemos por acá algún tipo de líquido, pues se mete a lo que es el cilindro. Esta parte plástica será el cilindro y este émbolo que se mueve, pues lo podemos denominar émbolo o el pistón para entender mucho mejor el funcionamiento de este motor. Para que esta mezcla de aire y gasolina sea capaz de entrar al cilindro, el pistón genera un recorrido que es de PMS a PMI. Son siglas para punto muerto superior y punto muerto inferior, es decir, el punto más alto que alcanza el pistón y el punto más bajo también que es capaz de alcanzar. Entonces, quiero que te imagines un círculo en esta parte, un círculo que va a representar el giro del cigüeñal. Como sabemos, un círculo tiene 360 grados. Por lo tanto, si empezamos en este punto y es un círculo, pues empezaremos en 0 grados.
En este punto en 0 grados, el pistón se encuentra en su PMS, en su punto muerto superior. Por lo tanto, la fase de admisión la empezaremos con el pistón en PMS. Cada fase conlleva media vuelta de giro del cigüeñal. Por lo tanto, si empezamos en 0 grados y giramos 180 grados, el pistón llegará al PMI, a su punto muerto más bajo, a su punto muerto inferior. Un giro de 180 grados que aquí me está indicando el cigüeñal da media revolución en esta fase, media vuelta. Cuando el pistón genera este movimiento descendente, se genera el efecto de la jeringa. Se genera un vacío en el cilindro, en su interior, y se llena de una mezcla de aire y gasolina que es capaz de entrar por este ducto de admisión, siempre y cuando esta válvula se encuentre en la posición abierta. Una vez que el pistón hace su recorrido descendente, la válvula abrió y dejó entrar al cilindro una mezcla de aire y combustible. Posteriormente, la siguiente fase, la fase de compresión, pues la empezaremos desde donde nos quedamos en la anterior. Entonces estaremos en 180 grados de giro, en media vuelta, por lo tanto el pistón se encontrará en su PMI, en su punto muerto inferior. Esta fase, como su nombre lo indica, es la encargada de comprimir esta mezcla que estaba dentro del cilindro a una fracción del volumen total. La va a comprimir en un pequeño espacio aquí en la parte superior denominado cámara de combustión. Como podemos observar, ambas válvulas deben estar cerradas para que esa compresión no se escape. En la siguiente fase, en la fase de explosión, fuerza o potencia, viene lo que es la chispa de la bujía de encendido. La función de esta bujía será generar un arco voltaico o una chispa, como comúnmente se llama, para inflamar la mezcla de aire combustible que ya tenemos comprimida en la cámara de combustión. Es decir, esta chispa va a prender esa mezcla, lo cual va a ocasionar que el pistón vaya en movimiento descendente. Acá terminamos arriba, acá empezamos arriba también en PMS, pero con la explosión el pistón va hacia PMI, va hacia abajo. Finalmente, en la fase de escape, como su nombre lo indica, es la fase en la cual vamos a desechar los gases residuos de la combustión que realizamos anteriormente. Obviamente, la válvula de escape deberá estar abierta. El pistón empezará un recorrido desde PMI hacia PMS, de abajo hacia arriba, y en este recorrido irá expulsando los gases residuales de la combustión por la válvula de escape hacia el múltiple de escape y finalmente todo el sistema. Para que se complete este ciclo, se deben de dar 2 vueltas del cigüeñal, es decir, un giro de 720 grados. 2 vueltas, 2 giros. Para entender un poco mejor este funcionamiento, tengo una imagen aquí de un bloque de motor, el cual es comúnmente llamado en V. ¿Por qué? Pues porque si te imaginas, aquí es parecido a una V o una V. En este caso hablamos de un bloque V8, es decir, que tiene 8 cilindros. 1, 2, 3, 4, y de este lado tenemos los otros 4, solo que obviamente por la imagen no los alcanzamos a ver, pero tenemos esta cara igual acá de este lado. Hablamos de un bloque V8. Los cilindros van unidos o van en una pieza uniforme con el bloque de motor. Este es el cigüeñal, el que te comentaba de los pedales de la bicicleta. En cada uno de estos muñones del cigüeñal va montado una biela con su pistón, ¿vale? Esta parte iría aquí adentro. Por lo tanto, parecido al funcionamiento de una bicicleta, si uno sube, el otro baja. Si uno baja, el otro sube, y así sucesivamente. Tenemos un componente llamado árbol de levas. Podemos tener 2 árboles de levas, un árbol de levas, o ubicados en diferentes partes del motor, dependiendo obviamente con cuál estemos trabajando.
Estos árboles de levas serán los encargados de abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape en determinado momento. Estas levas, como puedes observar, tienen una forma un poco peculiar. No son círculos completamente, tienen una parte más alta. Esta parte más alta será la encargada de empujar a la válvula para librarla de su asiento y poder dejar libre el ducto de admisión o ducto de escape, dependiendo de qué válvula estemos hablando. Posteriormente vamos a ver una imagen un poco más clara para entender cómo es que abren y cierran. Esta es una cabeza oculata del motor. También tiene diferentes nombres dependiendo del país, en la cual vamos a observar un eje de balancines como tal. Estos son los llamados resortes de válvula, un alojamiento para el termostato, para la refrigeración del motor, ductos de admisión por donde entrará la mezcla aire-combustible, varillas de empuje y las cámaras de combustión. Las cámaras de combustión están montadas o están fundidas directamente en la cabeza. En esta parte las podemos apreciar 1, 2, 3, 4. Es un volumen muy pequeñito al cual se va a reducir nuestra mezcla aire-combustible. En esta imagen tenemos una cabeza como tal. Esta cabeza, como podemos observar, tiene montados sus árboles de levas, un árbol para admisión y un árbol para escape. Acá podemos alcanzar a distinguir los resortes de las válvulas, y estos orificios serían los orificios en los cuales irán montadas las bujías de encendido. Dependiendo del motor con el que estemos trabajando, podemos tener dos árboles de levas, un árbol de levas, o también va a variar la ubicación de ellos. Estos son las partes del pistón. El pistón como tal tiene un cielo, una cabeza del pistón, tiene estos pequeños orificios, estas ranuras, en los cuales van a ir montados los anillos del pistón. Tenemos normalmente tres. Tenemos anillos de control de aceite, anillos raspadores y anillos de compresión. También cambia un poco el nombre dependiendo de dónde estés viendo este video. La falda del pistón. Aquí tenemos el orificio por el cual vamos a introducir un perno para sujetar al pistón con la biela. De esta manera. Este pistón ya tiene montado su perno. Muy bien. Las partes del motor están dispuestas de la siguiente manera. Este es un despiece, una explosión de lo que son las partes. Para empezar, en la parte superior tenemos los dos árboles. La cabeza o culata. Estos árboles van montados junto con la cabeza. Tenemos colectores de escape y colectores de admisión, o múltiple de escape y múltiple de admisión. Las válvulas también van en conjunto con la cabeza. Los cilindros ya sabemos que forman parte del bloque de motor. Es una misma pieza. Aquí en la parte de abajo tenemos los pistones, tenemos las bielas, y aquí puedes observar más claramente cómo es que los pistones y las bielas están unidos a lo que es el cigüeñal. Tenemos un volante de motor y una correa o banda de distribución, aunque en algunos vehículos o algunos motores también podemos tener cadenas de distribución. Aquí en la parte de abajo tenemos cojinetes de bancada o metales de bancada y finalmente el cárter o depósito de aceite. Esta es una vista, es un corte lateral de un motor que espero que me ayude a que entiendas un poco mejor cómo están dispuestas estas piezas y cuál es su función específica. Para empezar vamos a separar cuál es el múltiple, cuál es la cabeza, cuál es el bloque. De esta parte para abajo sería el cilindro, lo cual formaría parte del monobloc o el bloque de motor. En su interior estaría el pistón. Después, de esta parte para acá, que tenemos iluminado en azul, todo esto formaría parte del colector o del múltiple de admisión, que finalmente es el encargado de admitir mezcla aire-combustible al cilindro. De esta parte para acá, tendremos la parte del escape, múltiple de escape, colector de escape y finalmente todo un sistema para emisiones contaminantes. Esta parte
Esta que queda visible quedaría conformada por la cabeza o culata del motor. En la cabeza o culata vamos a tener la cámara de combustión, vamos a tener montadas ambas válvulas, la bujía y los árboles de levas. Como te había comentado, los árboles de levas son los encargados de empujar a la válvula para lograr su apertura. Esta válvula está cerrada, esta válvula se encuentra abierta. Esta ya es una vista un poco más detallada, en la cual podemos observar los muelles o resortes de la válvula. Esta es la válvula con su respectivo asiento. La leva del árbol de levas, espero que notes que tiene una altura de un lado considerablemente más alta. Esta altura será la encargada de vencer a este resorte, de comprimirlo para empujar a la válvula fuera de su asiento. Una vez que lo hace, el ducto de admisión quedará abierto, o bien el ducto de escape, dependiendo de cuál de las dos estemos hablando. El otro lado de la leva es un lado con una altura considerablemente más pequeña. Por lo tanto, cuando el árbol de levas esté girando y pase por la parte alta, va a comprimir el resorte y abrir la válvula. Pero como continúa girando, va a pasar por la parte más baja también. Y en ese momento el resorte se va a expandir nuevamente y va a regresar a la válvula a su asiento, restringiendo la entrada ya sea de aire y gasolina o bien la salida de gases de escape. Cada motor tiene distintas características, ubicación de piezas, etc. Conforme va avanzando la tecnología, esto va cambiando de manera tremenda. La disposición de las válvulas es una de ellas. Una válvula de admisión, una válvula de escape, 2 válvulas por cilindro. Aunque también hay motores que tienen 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape, 4 válvulas por cilindro. 4 válvulas por 4 cilindros, 16 válvulas, los famosos motores a 16 válvulas. Normalmente podemos observar en los vehículos V8, 16V, TDI, diferentes siglas las cuales no sabemos qué es lo que significan. En un futuro video vamos a hablar también más a fondo de lo que son estas siglas. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle like, unirte a nuestra comunidad para seguir recibiendo más material didáctico. Si tienes alguna duda, algún video, alguna sugerencia, no olvides dejarlo en los comentarios para poder hacer un video también explicando ese tema y ayudarnos a todos. Muchas gracias, suerte.